porque cualquier cosa que querían discutir se colocaba ahí. Entonces todos lo veían y empezaba el tema en cuestión, era justamente lo que estaba puesto ahí en la puerta de la Catedral de Wittenberg. ¿Qué pasó entonces con el proceso que siguió esto? Más adelante, Lutero tiene que ir a Heidelberg, en Alemania, porque es citado allí entre el 21 y el 26 de abril de 1518. A Lutero se le dio la oportunidad de defender sus tesis frente a la orden de los agustinos, o sea, a su orden. Para tal caso, Lutero preparó 28 propuestas que llamó paradojas, con base en la Biblia y las enseñanzas de Agustín de Hipona. Este encuentro dejó grata impresión en quienes le escucharon y quedaron tan impresionados que dijeron que era notable en lo que Lutero, la forma en que defendía su posición. Se dan cuenta que no eran ya las 95 tesis, sino que él las rebajó con el propósito de defender su posición. 28 propuestas que él le llamó paradojas, que evidentemente tenían el mismo sentido y tenían el mismo propósito, que era despertar a la Iglesia de su letargo espiritual y llevarla a la reflexión profunda respecto a la verdadera Iglesia de Cristo revelada en las Sagradas Escrituras. Posteriormente, Lutero fue citado a Augsburgo el 7 de octubre de 1518 por orden del Papa. Lutero comparece en esta ciudad ante el cardenal Cayetano. El Papa mandó al cardenal y le dijo: ya basta, tienes que hacer algo con este monje, y lo citaron. En cuya reunión no se le permitió defender sus postulados. Allí la cosa se puso mucho más compleja para él. Más bien fue conminado a retractarse. El cardenal le dijo: no he venido aquí a disputar contigo, retráctate o prepárate a sufrir las penas que has merecido. Esto ya estaba mostrándole a Lutero que la situación se estaba poniendo complicada para su vida. En ese tiempo no era digamos, tan simple oponerse al poder mayor que había en Europa en general y en el mundo entero y salir inmune de eso. Obviamente la situación se estaba complicando. Lutero respondió: declaro estar pronto a responder de palabra o por escrito a todas las objeciones que pueda hacerme el señor legado. Declaro estar pronto a someter mis tesis a las 4 universidades de Basilea, de Freiburgo, de Lovaina y París, y a retractar lo que ellas decidan erróneo. Pero protesto solemnemente contra la extraña pretensión de obligarme a una retractación sin haber sido refutado. O sea, bueno, escúchenme primero y después tomen una decisión. Desde ese momento en adelante Lutero sabía que su vida pendía de un hilo. Ya empezó a apretar mucho más la Iglesia romana para poder acallar a este hombre. Luego, Lutero va a Leipzig, también todas ciudades alemanas, el 4 de julio de 1519. Y allí, Juan Eck, un teólogo prominente de la Iglesia de Roma, un doctor en teología, reta a Lutero a un debate. Pero cuando llega Juan Eck para debatir con Lutero, le tenían prohibido a Lutero debatir con él. Así que un amigo de Lutero debate, digamos, como si fuera él defendiendo la posición de Lutero. Hasta que finalmente logra el mismo Juan Eck, porque él no quería debatir con otro que no fuera Lutero, que se le autorizara a Lutero después de varios días de debate, y finalmente lo autorizan y comienza el debate respecto a las indulgencias y la supremacía del Papa. Esos fueron los temas. La autoridad del Papa fue el punto álgido del debate, en donde Eck argumentaba sobre la base de Mateo 16, 18 y citas de algunos padres de iglesia. Lutero respondía citando al mismo Pedro, la primera carta, capítulo 5, a Pablo en 1 Corintios 3:11, Efesios 1:22, 4:15, 5:23, etc. Lutero citó mucho el texto bíblico y además cita del mismo Jerónimo para mostrar que los padres de la Iglesia no necesariamente estaban de acuerdo con que el Papa era el supremo mandamás de la Iglesia y era infalible en su autoridad. Este debate se prolongó hasta el 15 de julio, miren, del 4 de julio, cuando
El 4 de julio fue cuando recién Lutero entró a la arena del debate, porque antes ya se había iniciado con el amigo. Y hasta el 15 de julio y terminó con Eck acusando a Lutero de ser un seguidor de, miren, un conocido nuestro, de Juan Hus. Cuando Lutero en un momento, dice la historia del debate en un descanso, porque fueron varios días, imagínense lo que significó, cuando fue acusado de que era un seguidor de Juan Hus, Lutero quedó sorprendido y fue a la biblioteca después y leyó algo de Juan Hus y dijo, sí, en realidad soy un seguidor de Juan Hus, porque se daba cuenta que coincidían en los puntos principales. Y ahora, ya aquí está la última parte de la vida de Lutero en cuanto a cómo fueron presionando de a poco y finalmente Lutero tiene que comparecer ante la dieta de Worms. Tenemos que explicar lo que es la dieta, ¿cierto? Porque las damas especialmente pueden equivocar el concepto. La dieta era un consejo de Estado, literalmente. Eso era un consejo de Estado, donde el emperador estaba presente, donde los príncipes electores estaban presentes y donde la curia estaba presente, duques, marqueses, obispos, príncipes, total 5.000 personas habían allí en la dieta de Worms. A estas alturas la controversia ya había tomado un rumbo muy peligroso para la vida de Lutero, máxime cuando el Papa León X había emitido una bula. ¿Qué es lo que era una bula? Era una orden de excomunión. El 15 de junio de 1520 llevaba un sello redondo donde iba la cruz por un lado, por otro lado Pedro, las imágenes de Pedro y Pablo. El 15 de junio de 1520 contra el reformador, la bula Exsurge Domine, que significa por las primeras palabras, levántate Señor. Eso es lo que el Papa dijo. Levántate, oh Señor, y juzga tu causa, que cerdos salvajes han invadido tu viña. Y ahí se refería obviamente a Lutero. Con lo cual excomulgaba y condenaba como hereje al reformador. O sea, ya no había vuelta que darle. Y allí se rompió completamente esto. Y luego de lo cual los libros de Lutero fueron quemados en Roma. Eso fue en 1520. Fueron quemados una gran cantidad de libros que ya había producido el reformador, fueron quemados. Y Lutero hizo lo mismo con la bula del Papa. También públicamente quemó la bula del Papa. Así que imagínense cómo iba la tensión cada vez produciéndose, aumentando más, ya no daba para más la situación. De esta manera él rompía definitivamente el vínculo con la Iglesia romana, lo que él nunca quiso. En los años que estamos viendo hemos visto algunas cosas nada más, pero en el intertanto también hubo una carta de Lutero al Papa León X porque Lutero todavía en ese tiempo creía que el Papa no sabía lo que estaba pasando. Él creía que, por decirlo así, entre comillas, los mandos medios del Papa eran los que estaban haciendo eso, pero el Papa no tenía nada que ver. Y le envió una carta muy, muy respetuosa, pero firme también en sus conceptos, y después de eso vino la bula, después de que Lutero le envió la carta. Un año después, Lutero era llamado a comparecer en la dieta de Worms ante el emperador y ante 6 electores, 28 duques, 11 marqueses, 30 obispos, 200 príncipes y unas 5.000 personas más para ser juzgados. Él sabía que si iba allí, no iba a salir vivo. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, el príncipe Federico el Sabio de Sajonia lo cubrió políticamente. Era uno de los príncipes más importantes. Recuerden que eran 7 electores que elegían, tenían la capacidad de elegir al emperador. Y uno de aquellos que fue candidato a la elección como emperador en ese tiempo, en 1519, cuando fue elegido Carlos I como Carlos V, era justamente Federico el Sabio. Es decir, él estuvo a punto de ser emperador, de tal manera que era una persona muy importante. Y entonces él lo cubrió, él le dio un salvoconducto, consiguió un salvoconducto para que Lutero saliera vivo de allí. A Lutero no se le permitió defenderse, esto fue lo que ocurrió realmente en la dieta.
Se le hicieron solamente 2 preguntas. O sea, no querían escucharlo, no tenían ninguna intención de escuchar. Simplemente lo que querían era pedirle esto. La primera pregunta es, si los escritos que estaban sobre una mesa ahí frente a él eran de él y si se retractaba de ellos. Estas 2 preguntas. ¿Son tuyos estos libros? ¿Y te retractas de ellos? ¿De lo que dices allí? Lutero respondió afirmativamente a la primera y dijo, sí, y he escrito otros. Y para la segunda, pidió que se le diera tiempo para responder a la segunda pregunta. Y aquí también el teólogo R.C. Sproul dice, no fue como en Hollywood la presenta. Nosotros hubiésemos querido ver aquí que cuando le dijeron se retracta, Lutero decía, no me retracto porque la palabra de Dios es la que afirma mis convicciones. Eso es como lo que normalmente uno quisiera haber escuchado y lo que Hollywood digamos hace cuando hacen las películas respecto a Lutero. Y el R.C. Sproul inclusive ironiza un poco más y dice, y finalmente salía de ahí aclamado por la gente común y después al salir aclamado desde allí, finalmente se perdía en el horizonte con el caballo blanco. Eso decía él, quisiéramos que fuera lo que realmente pasó, pero no pasó eso. Recuerden que él estaba frente al poder absoluto. No era una situación común. Es incomparable con cualquier cosa que podamos presenciar en el día de hoy. No. Ellos tenían el poder sobre la vida o la muerte de Lutero. Era el emperador que era católico, recuerden Carlos V, muy fuertemente católico, y además estaba todo el aparataje político, social y religioso de su tiempo frente a él. Y ninguno quería escuchar, simplemente querían condenarlo. La historia consigna que esa noche Lutero puso por escrito una oración conmovedora. O sea, él pidió 24 horas para poder responder la segunda pregunta. Inclusive, dicen que él temblaba cuando estaba ahí. Balbuceaba simplemente cuando pidió por favor que le dieran 24 horas, fue por decir, no sé qué hacer, estoy desesperado, era difícil la situación. Esta oración conmovedora que muestra a un hombre impotente en sus propias fuerzas, buscando desesperadamente la ayuda de Dios, para enfrentar a todo el poder del mundo que se cernía sobre él, porque literalmente era eso. R.C. Sproul dice acertadamente, para Lutero era su Getsemaní privado. ¿Qué voy a hacer? Estoy frente al poder mayor aquí. ¿Qué hago? Y aquí está la oración. Y hermanos, sinceramente, cuando yo leí esta oración, quedé impactado. Porque miren la oración que él escribió esa noche. Oh Dios, todopoderoso Dios eterno, cuán terrible es el mundo. Mira cómo su boca se abre para tragarme. Y cuán pequeña es mi fe en ti. Oh, cuán débil es la carne y cuán fuerte es el poder de Satanás. Si tuviera que depender de la fortaleza del mundo, todo se acabaría. La campana de la muerte ha sonado. La sentencia ha sido dictada. Oh Dios, oh mi Dios, tú ayúdame. En contra de la sabiduría de este mundo, haz esto, te lo ruego. Tú deberías de hacer esto por tu gran poder. La obra no es mía, sino tuya. Yo no tengo nada que ver aquí. No tengo nada por lo cual contender con estos hombres grandes del mundo. Preferiría vivir mis días con paz y felicidad, pero la causa es tuya y es justa y eterna. Oh Dios, ayúdame, oh Dios, fiel e inmutable. Yo no me apoyo en el hombre porque sería vano. Lo de los hombres es inestable. Todo lo que procede de él fallará. Dios mío, ¿no me escuchas? Dios mío, ¿acaso no vives más? No, tú no puedes morir. Solamente te estás ocultando. Me has escogido para este trabajo, yo lo sé. Por eso, oh Dios, cumple tu voluntad. No me abandones por el amor de tu amado Hijo, Jesucristo, mi defensa, mi escudo y mi fortaleza. Señor, ¿dónde estás? Dios mío, ¿dónde estás? Ven, te lo ruego. Estoy listo. Mírame preparado para ofrecer mi vida por tu verdad, sufriendo como un cordero
porque tu causa es santa y es solo tuya. No te dejaré ir, no, ni aun por la eternidad. Y aunque el mundo estuviera saturado de demonios, y este cuerpo que sobra de tus manos fuese arrojado y pisoteado, cortado en pedazos y consumido hasta las cenizas, mi alma es tuya. Si tu propia palabra me lo asegura, mi alma te pertenece y habitará contigo para siempre. Amén, oh Dios, envía tu ayuda. Amén. Es impactante la oración. Muestra lo que pasó realmente con el reformador. No era algo tan simple. Presentarse frente al poder absoluto del mundo y decir, no, esta es mi opinión y esta es mi posición. Él sabía que allí estaba involucrada una serie de cosas y había también poder espiritual detrás. Y por eso, si ustedes leen la oración, se dan cuenta, uno puede más o menos conocer el corazón de Lutero. Como dije, y reitero una y otra vez, no era un hombre impecable, no era un hombre perfecto, cometió muchos errores, posteriormente cometió errores grandes, como por ejemplo, era antisemita, totalmente, odiaba a los judíos. Sin embargo, cuando uno lo ve escribiendo esta oración, y clamando y suplicando a Dios por ayuda, él muestra dos cosas muy importantes: que Dios es soberano, que Dios es todopoderoso, y que el hombre es impotente frente a él. Y frente, muchas veces, al hombre. El hombre, frente al hombre, es impotente. Necesita la ayuda y el poder de Dios. La respuesta de Lutero al día siguiente fue la siguiente. Miren, después de esa oración. Puesto que vuestra majestad y vuestras señorías desean una respuesta simple, responderé sin rodeos y directamente. A menos que sea convencido por las Escrituras y por la razón clara, yo no aceptaré la autoridad de los papas y de los concilios, porque ellos se contradicen unos a otros. Mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios, por ello no puedo retractarme de nada, porque ir en contra de la conciencia no es bueno ni es seguro. Esta es mi posición, no puedo hacer otra cosa. Que Dios me ayude. Amén. Esa fue su posición final, pero después de una agonía en oración. Y esto último fue lo que causó el rompimiento total y la manifestación de del retorno a la fe bíblica, de lo cual nosotros en el día de hoy somos herederos. Hermanos, es mucho más amplia la vida de Lutero, pero intentamos plasmar en este resumen lo que verdaderamente estaba detrás de él. Cuando alguien nos diga, especialmente el mundo católico nos dice, pero Lutero hizo esto y eso y esto otro mal, nosotros decimos, sí, es verdad. Así como Abraham mintió 2 veces. Así como David adulteró y mandó a matar al esposo de la mujer con la cual adulteró. Así como Pedro, que, negó al Señor. Así como cualquiera de los seres humanos que habitamos en esta tierra. Hay uno solo impecable y ese es Jesucristo. De tal manera que no estamos hablando de la grandeza de Lutero, estamos hablando de la grandeza del Dios de Lutero, con la cual ese Dios humilló el corazón de este hombre y a través de él lo usó como instrumento para transformar el mundo entero. Más adelante él sale de allí y escribe, dice la historia, el himno Castillo Fuerte es nuestro Dios. Y después, él al salir de allí con el salvoconducto, es raptado literalmente en el bosque y es llevado a un castillo y es raptado por el mismo príncipe Federico de Sajonia para protegerlo, para ocultarlo de Roma. Y ahí está en un castillo donde escribe muchas cosas y finalmente muere, siempre con la convicción de que había hecho lo que tenía que hacer. Tal como decía en la oración, yo sé que tú me elegiste para esto. Y es interesante, hermanos, cuando uno empieza a ver un poco más de cerca el carácter de Lutero, porque tenía un carácter muy fuerte. Incluso era tan apasionado que se dice que en una ocasión cuando estaba discutiendo con otros respecto, porque no todos los reformadores estaban completamente de acuerdo con él en algunos aspectos, cuando estaban discutiendo sobre la
la transubstanciación. Lutero hablaba de la consubstanciación, que decía que estaban escondidos de alguna manera, ¿cierto?, el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo en los elementos de la cena o de la Eucaristía, como le llaman. Y él empieza a golpear la mesa fuertemente diciendo: esto es mi cuerpo, esto es mi cuerpo, esto es mi cuerpo, pero en latín. Y lo decía con mucha fuerza porque tenía un carácter fuertísimo. Y la verdad es que ese carácter fue preparado por Dios para la circunstancia histórica que él tenía que enfrentar. Si hubiese sido al revés, no aguanta el peso que tenía sobre sus hombros. Sin embargo, todos estos acontecimientos son obra de la mano soberana de Dios. Juan Calvino, el otro gran reformador, entre paréntesis hubieron muchos otros, por ejemplo Felipe Melanchthon era amigo de Lutero y que hizo mucho por la causa de la Reforma. Zwinglio en Suiza, por ejemplo, Farel en Ginebra, y así muchos otros que aparecen. Juan Knock, por ejemplo, de donde vienen las iglesias presbiterianas, y Calvino en Ginebra también fue uno de los reformadores más extraordinarios que la historia consigna. ¿Por qué razón? Fundamentalmente porque aquí hay una diferencia notable. Juan Calvino fue el que estableció doctrinalmente, fortaleció doctrinalmente la Reforma. Así como Martín Lutero fue el que, del punto de vista subjetivo, llegó a la convicción de que la salvación era solamente por la fe, era justificado el creyente solamente por la fe. Sin embargo, Juan Calvino amplió mucho más este espectro y llegó a comprender que la vida del creyente no solo se refería a la salvación, sino a toda actividad que el creyente pudiese emprender. Nació el 10 de julio de 1509 en la provincia francesa de Picardía, a 100 kilómetros de París. Y el 1 de noviembre de 1533, él ya está en la universidad y ocurre un incidente en la Universidad de la Sorbona, en Francia. En un discurso de inicio del año académico por parte del rector Nicolas Cop, amigo de Calvino, él en su discurso expresa una fuerte crítica al sistema religioso imperante y defiende la justificación por la fe. Dicen los historiadores que su discurso tenía un claro tinte luterano y eramista en relación a Erasmo. Corre el rumor que el discurso fue hecho por Calvino, no por Nicolas Cop, sino por Calvino. Ante la reacción de la Iglesia, Cop y Calvino huyen de París. Era evidente que Calvino ya se había unido a la Reforma. 1533. Luego de su huida de París, Calvino comienza a escribir su famosa obra Institución de la Religión Cristiana. Está en internet a disposición del que quiera leerlo. Está en PDF inclusive, así que está libre de derecho, por consiguiente se puede leer sin problema. Donde plasma su pensamiento teológico. La primera edición es publicada en 1536 y es una edición muy acotada, entre paréntesis, porque tenía 500 páginas. Pero era una edición acotada, más adelante es completada. ¿Ya? Dicho pensamiento teológico se centra, y aquí está la diferencia con Lutero, en la soberanía absoluta de Dios y el señorío de Cristo. Sobre todo en la salvación del pecador y su impacto en todos los sistemas sociales. Calvino empezó con Dios, Lutero empezó con la salvación personal. ¿Notan la diferencia? Ahora, ¿son antagónicos? En absoluto, son complementarios. Lutero empezó con su propia experiencia subjetiva de la salvación y Calvino empezó con la soberanía absoluta de Dios y el señorío de Cristo, sobre todo en la salvación del pecador, pero de allí impactando a todos los sistemas sociales. Para Calvino el cristianismo debía aplicarse a todas las esferas de la vida. Esto generó toda una cosmovisión cristiana, o sea, una visión distinta del mundo. Calvino empezó a interpretar, a través de su teología, el mundo con los lentes de las Escrituras. Y reconociendo que todo lo que existe le pertenece a Dios soberanamente. Y que por consiguiente nada era, comillas, mundano. Sino que lo que había en el mundo de mundano era el pecado.
Pero todo lo demás, digamos, estaba bajo la soberanía absoluta de Dios. Entonces, aquí se produjo una diferencia notable porque Calvino empieza a observar que la vida del creyente transformada por la gracia de Dios y justificada por la fe debe impactar las esferas sociales y culturales en las cuales se desenvuelve el creyente. O sea, en otras palabras, saca al creyente del templo y lo lleva a las esferas sociales. Y eso es lo que no ocurre en el día de hoy con la iglesia. Porque esta ideología del laicismo que está tan fuertemente en nuestro país y en otros países también de Latinoamérica, ha metido a la iglesia dentro de los templos. Porque dicen nosotros, el Estado laico es tolerante con la religión, pero no nos vengan a decir a nosotros lo que tenemos que hacer. Si quieren celebrar sus cultos, celébrenlo de la puerta de su templo hacia adentro. Pero no tiene preponderancia la opinión de ustedes hacia afuera. Y esto es por un equivocado concepto del cristianismo. Para Calvino el cristianismo debía aplicarse a todas las esferas de la vida. Esto generó toda una cosmovisión cristiana. Calvino formuló una comprensión inclusiva del cristianismo que impactó todas las áreas de la vida del creyente y de la sociedad. O sea, incluía todo, absolutamente todo. La familia, la sociedad y el Estado. Tanto Lutero como Calvino, dice Abraham Kuyper, lucharon por una comunión directa con Dios. Pero Lutero lo tomó del lado subjetivo, antropológico, es decir, del hombre, y no del lado objetivo y cosmológico como lo hizo Calvino. El principio de partida de Lutero fue el principio especial soteriológico de la fe que justifica. Soteriológico significa de la salvación. Mientras que el principio mucho más extenso de Calvino estuvo en el principio general cosmológico de la soberanía de Dios. No sé si notan la diferencia allí y cómo se complementa uno con otro. Lutero más subjetivo de su propia experiencia antropológico del hombre y lo que pasó, lo que Cristo hizo por el hombre para salvarlo de su condición, y Calvino mira más a lo grande, digamos, a todas las esferas de la acción del ser humano y lo ve desde la perspectiva de la soberanía de Dios. En este sentido, para Calvino todo empezaba con Dios y todo terminaba con Dios. Dios es el que creó todo para su propia gloria. Todas las cosas las creó para su propia gloria. Y en este sentido llevó una comprensión correcta, no solo de la relación con Dios sin intermediario alguno, sino también de la relación del hombre con el hombre. Porque cuando, Calvino decía, cuando uno ve que se da cuenta de que todo es de Dios, entonces uno ve a su prójimo como también como imagen y semejanza de Dios. Y al verlo como imagen y semejanza de Dios, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre, hay un respeto, porque un respeto por Él es un respeto por Dios. O sea, hay una visión distinta de la vida. Y por eso que las naciones de corte, comillas, calvinistas, fueron las que más crecieron. Hasta el día de hoy, son las naciones más poderosas del mundo. Económicamente, en cuanto al orden social. Es decir, esas fueron las naciones más prolíficas que produjeron más frutos en la historia de la humanidad. Porque tenían una visión más amplia de las cosas. No solo la salvación personal, sino que la salvación personal era el principio de algo mucho más amplio. Ese era el sentido que tenía esto de la visión de Juan Calvino. Ahora la pregunta es, ¿de dónde sacó esto él? ¿Fue algo que se le ocurrió simplemente, como en el día de hoy, por ejemplo, la palabra calvinismo es casi un insulto para algunas personas? A mí me han dicho en alguna ocasión, tú eres calvinista. Así como diciendo, casi un leproso, cuidado, no se acerquen a él. No es de su propia cabeza que surgieron estos pensamientos. Les coloco un ejemplo claro. ¿Quién es el autor de la creación? ¿Dios? ¿Quién es el dueño de la creación? ¿Cuál es la relación que entonces el creyente tiene que tener con la creación? En función de los propósitos de Dios. ¿Cuál fue el primer, digamos, la primera orden